Este es el momento de comenzar a predicar la palabra del Señor. Hemos orado, hemos cantado, hemos pedido al Señor que Él nos asista, que Él se manifieste de manera presencial en este lugar y en nuestras vidas. ¿Qué nos resta entonces? Nos resta abrir la Biblia y que Dios nos hable a través de ella. Mis amados hermanos, la espiritualidad del creyente, la espiritualidad del cristiano no está separada de sus emociones. Según sean nuestras emociones, según estén nuestras emociones, así también será nuestra espiritualidad y viceversa. Es que tanto la espiritualidad, y cuando hablo de espiritualidad me refiero a todo lo que tiene que ver con nuestra relación y comunión con Dios. Escuche bien, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, entiéndase, con nuestra relación y nuestra comunión con Dios, como todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, se desarrolla aquí en nuestra mente. Por eso, espiritualidad y emociones trabajan juntas, no se desligan. Las emociones son alteraciones del ánimo. Eso es lo que es una emoción, una alteración del ánimo que es producida por un sentimiento. Se lo explico. Cuando usted ve una emoción manifestada, la alegría, cuando usted ve el afán, cuando usted ve la ansiedad, cuando usted ve una persona airada, esas son emociones, pero son emociones que están montadas o que surgen de un sentimiento. Detrás de las emociones, lo que impulsa, lo que detona, lo que dispara una emoción es un sentimiento, ya sea de miedo, ya sea de culpa, ya sea un sentimiento de vergüenza, ya sea un sentimiento de tristeza. Entonces las emociones surgen. Así que las emociones son alteraciones del ánimo y se manifiestan de forma intensa o de forma moderada, de forma pasajera o continua, de forma agradable, de forma dificultosa, o sea, desagradable. Y van siempre acompañadas, escuche bien, las emociones tienen la peculiaridad, a diferencia de los sentimientos, que las emociones van siempre acompañadas de una manifestación física. Una persona que está en afán, pues usted lo va a ver porque la persona, su cuerpo se activa y está constantemente corriendo de un lugar a otro, como Marta en la historia de la Biblia, Marta y María, una tranquila, ahí hay una manifestación física de tranquilidad, de paz, de sosiego. Y la otra afanada, ahí hay una manifestación física. Así que cuando Jesús inició su ministerio, la Biblia nos dice que Él comenzó subiendo al monte y desde allí le habló a los discípulos, los cuales representaban a la iglesia, o sea, a usted y a mí. Y Jesús le mostró en Mateo 5, a través de las bienaventuranzas, cuál es el carácter, entiéndase, la espiritualidad correcta del creyente. Espiritualidad que Él iba a formar en ellos y en nosotros. Ahora bien, inmediatamente después de Jesús mostrarle a través de las bienaventuranzas la espiritualidad, entiéndase, carácter correcto que Él iba a formar en sus discípulos, Jesús pasa a advertirle a ellos y a nosotros del cuidado que debemos tener de nuestras emociones. Dicho en palabras sencillas, el Sermón del Monte, Jesús habla de la espiritualidad, de lo que Él iba a formar en nosotros para que podamos ser cristianos, discípulos ideales conforme a su voluntad. Pero inmediatamente termina de hablar de la espiritualidad, pasa a hablarle a ellos y hoy a nosotros de las emociones correctas que nosotros tenemos que trabajar y manifestar
para que tengamos una comunión correcta con Él. El título de nuestro mensaje: Fe enfocada en su reino, el antídoto del afán y la ansiedad. Lo repito una vez más. El título de hoy, escuche bien: Fe enfocada en su reino, el antídoto del afán y la ansiedad. Y estamos tratando Lucas 12, 22 al 31, la cual voy a leer de manera textual y completa el pasaje. Lucas 12, 22 al 31, dejándoles saber que este pasaje es el mismo de Mateo 6, 25 al 33, que está titulado El afán y la ansiedad. ¿Por qué escogemos a Lucas entonces si este pasaje es más leído y más analizado desde Mateo 6? Escuche por qué. Porque Lucas es un historiador y en el libro de Lucas los hechos son narrados de forma cronológica. O sea, que cuando Lucas narra un hecho, él hizo una investigación, sobre todo a través de Pedro, que era su amigo, para que le explicara cuál fue el orden correcto. Les doy un ejemplo. Ustedes leen en la Biblia, en los diferentes libros de los evangelios del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Juan, Lucas, ustedes leen que Jesús alimentó a una gran multitud. Y en el único libro que dice que en uno de esos episodios Jesús acostó o recostó o pidió a la multitud que se recostara sobre la hierba, lo que nosotros llamamos grama, la hierba verde, es Lucas. ¿De dónde Lucas saca ese dato si él no estaba allí? ¿Por qué él señala ese color? Porque él tuvo una conversación con Pedro y con otros discípulos y él como historiador le interesaba saber, escuche bien, dónde Jesús mandó a la gente a recostarse. Y él dice que esa multitud que Jesús alimentó milagrosamente, multiplicando los panes y los peces, Jesús los recostó sobre la hierba verde. O sea, que Lucas es un historiador. Entonces, esta historia, Lucas le da un matiz muy importante. Ustedes verán por qué. Lo digo inmediatamente después que lea Lucas 12, 22 al 31. Recuerda el título: Fe enfocada en su reino, el antídoto del afán y la ansiedad. Versículo 22 de Lucas 12. Y voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Ustedes tienen la Reina Valera del 60. Luego, dirigiéndose a sus discípulos, dijo: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse. 23. Pues la vida es más que la comida y el cuerpo que la ropa. Versículo 24. Miren los cuervos. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta. Y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. 25. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? 26. Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? 27. Miren cómo crecen los lirios. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió más hermoso, tan hermoso como ellos. 28. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? 29. No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. 30. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Pero su Padre ya conoce sus necesidades. 31. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él le dará todo lo que necesiten. Fe enfocada en su reino, el antídoto del afán y la ansiedad.
Jesús se dirige a los discípulos y nos deja claro que este pasaje, que esta historia es exclusivamente para personas cristianas. Fíjese que el texto comienza en el 22 diciendo luego de qué, vamos a ver ya mismo, dirigiéndose a sus discípulos, esto así porque Jesús en el versículo 13 de Lucas 12 es interrumpido mientras está en el monte hablando de la espiritualidad correcta a los discípulos en las bienaventuranzas, capítulo 5 de Mateo, y un hombre joven entra de manera introspectiva e interrumpe el discurso y la enseñanza de Jesús. ¿Cómo lo hizo? Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Jesús está hablando de amor, Jesús está hablando de paz, Jesús está hablando de buscar el reino de Dios y su justicia. Jesús está hablando de hombres que no se resisten al poder de Dios manifestado en su vida. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y este hombre, insensato por demás, interrumpe la línea del discurso y enseñanza de Jesús para decirle: detén tu ministerio, para tu ministerio de enseñanza de espiritualidad, para tu ministerio de transformación del carácter, ven a mi casa, conviértete en juez, dura todo el tiempo que sea necesario para convencer a mi hermano de que me dé la parte que yo quiero de mi herencia. La respuesta de Jesús no pudo ser otra. Versículo 14 de Lucas 12. Hombre, le dice Jesús. O sea, ser humano, le dice Jesús. ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y Jesús desnuda, escuche bien, la emoción que hay detrás de la petición de este hombre. ¿Qué le dice Jesús en el 15? Mirad y guardaos de toda avaricia. Este hombre no estaba buscando la herencia que le pertenecía, pero en su tiempo, no en el tiempo de él, sino en el tiempo de la ley, en el tiempo que la ley dictaba. Él en una conducta de avaricia, o sea, en una emoción de avaricia, la mostró, porque las emociones no pueden quedarse escondidas, y entonces pide a Jesús que haga eso. Y Jesús le dice que la vida de los hombres no consiste en la abundancia de los bienes que posee, y para que entiendan mejor le narró una parábola, versículo 16 hasta el 21, donde un hombre rico tenía una herencia y dijo: esto no me da, lo que tengo construido no me da para almacenar, ya sé lo que voy a hacer. Aquí viene la emoción de nuevo. Me voy a afanar destruyendo lo que tengo y reconstruyéndolo de nuevo, para después que me afane en todo eso, descansar administrando todo lo que tengo. Pero oiga la respuesta que da Jesús: necio, esta noche vienen a pedirte tu vida, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y él dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En otras palabras, Jesús ataca de manera directa las emociones de la avaricia y del afán que los hombres tienen por las cosas de la tierra. Y es así, en ese contexto, que dice entonces Lucas, luego de eso, versículo 22, luego de eso, de haber hablado a esa gente, a la multitud, ahora Jesús se vuelve a sus discípulos, enfoca a sus discípulos, y después de hablarle de la espiritualidad en Mateo 5, ahora le va a hablar de las emociones correctas. ¿Qué le dice Jesús? Por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimentos para comer o suficiente ropa para vestirse. Y Jesús, hermano, lo que hace es decirle: tienen que cuidarse ustedes de las emociones incorrectas. Y le muestra un principio, escuche bien, un principio que usted y yo necesitamos aprendernos hoy, porque en este mensaje titulado Fe enfocada en su reino, el antídoto del afán y la ansiedad,
les voy a mostrar los 3 principios que Jesús nos deja en este pasaje para que nosotros vivamos con nuestra fe enfocada en su reino y así sea el antídoto del afán y la ansiedad. ¿Cuál es el principio que Jesús les da para que ellos no se preocupen por la comida o por la ropa? Escúchelo en el versículo 23. Pues la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. ¿Sabe lo que Jesús le está diciendo? Tiene que aprender a entender tiene que aprender a poner las cosas en su orden correcto, o sea, priorizar de manera correcta. Escucha la palabra, priorizar de manera correcta, para que tu fe se enfoque en el reino de Dios y sea el antídoto del afán y la ansiedad. Tú tienes que aprender a priorizar de manera correcta. ¿Cómo se ve en este pasaje? En el 22 él le dice, no se afanen por qué deben comer o qué deben vestir. Y en el 23 le dice, este es el orden. Si estás vivo, eso es motivo de celebrar por encima de la comida. Mírelo otra vez. Pues la vida es más que la comida. En otras palabras, si estás vivo, si estás respirando, mi amado, mi amada, si estás viviendo todavía, eso es prioridad o lo debes ver con prioridad sobre la comida. Un ejemplo bíblico, Mateo 4:4. Jesús tenía hambre. Estaba en una situación delicada porque tenía hambre, había ayunado. Pero cuando el tentador quiere usar eso para hacer tropezar a Jesús, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es priorizar. Hermano, escuche bien. No estamos diciendo que si usted tiene hambre, usted no va a buscar comida. Ese no es el orden, ni es lo que Jesús está predicando. Jesús está diciendo que el orden debe ser en prioridades. Tú debes priorizar las cosas. Es como que tu carro le falta aire, una goma, y tú tienes que salir en él. Le falta un poco de aire, pero tu carro está a punto de quedarse por gasolina. Yo te pregunto, sin pensarlo, ¿cuál de las dos tú escoges? ¿Cuál es la prioridad? Pues la prioridad es echar gasolina, porque la goma que le falta aire puede esperar un poco más, pero la gasolina te va a dejar sin carro, sin transporte y sin nada donde transportarte. Así que Jesús le dice, si estás vivo, tienes que priorizar eso. Y el cuerpo es más que la ropa. Ahí está el orden de la prioridad. Bendito sea Dios. Si tienes salud, porque vas a ponerte a llorar porque no tienes la ropa que tú quieres tener, cuando lo que deberías hacer es dar gracias a Dios por el cuerpo que te ha dado, por la salud que te ha dado. Y eso vendrá en el orden de Dios. Pero no termina ahí. El segundo principio, Jesús le dice ahora, ¿cuál es el segundo principio que nosotros tenemos que tener? Mire cómo él dice en el 24. Miren los cuervos. En la Reina Valera no lo dice así. En la Reina Valera la palabra no es miren, porque la palabra miren no denota la profundidad del texto. Todo el que tiene ojos mira. Todo el que tiene ojos puede mirar. Pero el término es considerad. ¿Y sabe lo que significa el término considerad? Está diciendo, dedícate a observar de manera tal que puedes hacer una investigación concluyente que te va a fijar una posición. Lo voy a repetir ya mismo. Miren los cuervos. Escucha ahora. No plantan ni guardan comida en granero, porque Dios los alimenta. Entonces escuche cuál es la conclusión. Y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. 25. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Y vuelve otra vez. Miren, o sea, consideren el 27, cómo crecen los lirios. No cosen su ropa,
Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y el 28, y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, escuche ahora, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Del versículo 24 hasta el 28, Jesús muestra el principio de observar, o sea, de examinar con atención, llegando a una conclusión. Hermano, esto no es nuevo. Si usted lee la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 en adelante, usted se va a dar cuenta que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, usa ese mismo principio, el de observar, para llegar a una conclusión. Dice que Dios se ha mostrado a través de su creación, habla Romanos. Pues aquí te está diciendo, observa las aves. Ellas no siembran, ni cosechan, ni guardan comida, pero Dios las viste, Dios las alimenta, Dios les suple. ¿Y cuál es la conclusión entonces? Ustedes son para Él de mucho más valor que cualquier pájaro, versículo 24, parte final. ¿Cuál es la segunda conclusión a que debemos llegar? ¿Acaso en un experimento que usted y yo hagamos podemos añadir tiempo a nuestras vidas? ¿Se puede? No, esa es la conclusión. Pues entonces, si no puede añadir tiempo a tu vida, ¿por qué te va a preocupar por algo más grande que eso, como traer lo que no tiene cuando Dios ha prometido hacerlo? 27, y miren cómo crecen los lirios. Una vez más, mira la naturaleza, mira el orden de Dios. Ellos no cosen ropa, sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si usted mira la historia de Salomón en Segunda de Crónicas, usted se va a dar cuenta que no hay nadie en la tierra que fuera más bendecido que Salomón en sabiduría, en pertenencias, en riqueza y en todo el sentido de la palabra. Entonces, mis amados hermanos, nos llama ahora el Señor a ver el verdadero problema de las emociones. Escuche, el verdadero problema de las emociones, escuche bien, no son las necesidades nuestras, sino la falta de fe nuestra. Mire cómo lo dice, ¿por qué tienen tan poca fe? Dicho de otra forma, Jesús comienza hablándonos de las emociones, que debemos cuidarnos de ellas, del afán, de la ansiedad, pero ahora nos invita primero a priorizar, luego a observar para que saquemos una conclusión o veamos la conclusión que hay. Y ahí mismo Jesús explica dentro de esa observación, el problema no es la necesidad, sino la falta de fe. Ahora, déjeme decirle esto. El problema de la falta de fe no es nuevo. Ese fue el tema recurrente de Jesús en todo su ministerio. Ejemplo, Mateo 8:26, Jesús reclama a los hombres porque tienen poca fe. Mateo 14:31, Jesús va a sanar a alguien y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 16:18, Jesús dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Te ve? El 17:20 de Mateo, Jesús dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de allí, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. O sea, y puedo citarle más, el tema recurrente de la prédica de Jesús era la falta de fe de los hombres. Jesús está llamando a que nosotros enfoquemos nuestra fe para que ésta sea el antídoto del afán y la ansiedad. Y así llegamos a nuestro versículo 29. Escuche cómo dice, no se inquieten por lo que van a comer o por lo que van a beber, no se preocupen por esas cosas. Escuche el 30, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo.
pero su Padre ya conoce sus necesidades. Y ahora el 31, el tercer principio: busquen el reino de Dios por encima de todos los demás y les dará lo que necesiten. ¿Cuál es el tercer principio? El principio que Jesús muestra aquí, mis queridos hermanos, es el del enfoque. Enfoca tu fe. Tercer principio, repito, los principios que él mostró, el número uno que vimos es priorizar. Debes priorizar. ¿Qué es primero? Primero la vida y el cuerpo, o sea, la salud, que la comida y el alimento. Segundo, observa, mira, observa. Debes considerar, observa, analizando para llegar a una conclusión o para que veas la conclusión. Y el tercer principio y el último en este pasaje, con nuestro mensaje, fe enfocada en su reino, el antídoto del afán y la ansiedad. El último principio, enfoque, enfoca tu fe. Versículo 31. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él le dará lo que necesitan. Aplicación y conclusión. Nosotros, más que los discípulos, mis queridos hermanos, debemos estar conscientes de nuestras emociones. Escuche esto, que lo digo de manera pausada, porque también hay un deje de tristeza y de preocupación en lo que voy a decir yo como pastor. Vivimos en un mundo y en un tiempo en el que para crecer espiritualmente tenemos que, escuche bien, desconectarnos literalmente, emocionalmente del mundo y desarrollar nuestra fe enfocada en el reino, como dice Mateo 6:33 en un paralelo de este pasaje: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas demás cosas os serán añadidas. Lo voy a repetir porque no sé si usted se dio cuenta de la connotación de lo que acabo de decir, que lo he dicho con tristeza, con dolor y preocupación. Vivimos en un tiempo, vivimos en un mundo donde para usted y yo crecer espiritualmente tenemos que literalmente, no es simbólico, literalmente desconectarnos emocionalmente del mundo para poder enfocarnos en nuestra fe. No es que vamos a salir del mundo ni a desconectarnos del mundo, eso no es lo que he dicho, por eso le pedí atención. Es que emocionalmente, nuestras emociones, tenemos que enfocarla en la fe de Dios, enfocarla en el reino de Dios, no en lo que el mundo nos llama a que nosotros nos enfoquemos. Por eso enfoque es el tercer principio. Entonces, la conclusión, mis queridos hermanos, es que ahora que ya sabemos que nuestras emociones deben de estar bien dirigidas, bien controladas y bien enfocadas para que nuestra espiritualidad sea sana, nosotros tenemos entonces que comenzar a pedirle al Señor que nos muestre ¿cómo están nuestras emociones? ¿Dónde están nuestros pensamientos? Porque no sé si se dio cuenta que en el pasaje también señaló en el 30 que todas esas preocupaciones, todas esas pasiones, todas esas emociones dominan los pensamientos de la gente incrédula. La gente del mundo se vive preocupando por todas las cosas que ellos quieren y no tienen. Y en mi conclusión le dejo pensando, y ojalá que así lo haga, y es que la mayoría de las veces cuando nosotros desarrollamos emociones incorrectas no son por cosas que necesitamos, sino por cosas que queremos, no la necesitamos. Si me va a refutar, refúteme bien, porque le voy a refutar de manera contundente en mi conclusión. Usted necesita aire, porque si no, muere, y lo tiene. Usted necesita corazón que bombee sangre, porque si no, se muere, y lo tiene. Usted necesita una tierra para vivir, porque si no, estaría como un extraterrestre. Y no estoy aprobando que hayan extraterrestres, estaría en otra dimensión. Y usted tiene una tierra. Pero más que todo eso, usted necesita la gracia de Dios y la misericordia de Dios acompañándole para que usted pueda seguir viviendo. Y es obvio que la tiene porque usted está aquí.
De manera que lo que usted no tiene o cree no tener es porque Dios sabe, entiende y ha decretado que usted no lo necesita. En su momento, cuando lo necesite, Él se lo dará. Señor, he predicado tu palabra.